Hola amigos de Perú 21. Hoy vamos a hablar de la economía peruana, la cual en junio creció solo 0.21%. Para ello, el ex ministro de Economía, Alfredo Torne, nos va a dar un análisis de lo que ha sucedido. Señor Torne, ¿cómo le va? Tal, ¿cómo está Fabiana? Un fuerte saludo y gracias por invitarme a tu programa. No, gracias a usted por aceptar esta comunicación. ¿Qué pasó en junio? Porque los analistas o el consenso esperaban un avance de 1%, ¿no? Y 0.21% es bastante alejado de eso, ¿no? Sí, mira, nosotros también esperábamos un número más alto. Sin embargo, sí habíamos dicho que eventualmente estas altas tasas de crecimiento que vimos en mayo y en abril, pues se iban a empezar a diluir. Y lo que ha sucedido es que tanto en abril como en mayo hemos tenido el beneficio de la comparación anual porque comparamos una economía que estaba muy débil, golpeada por el niño el año pasado, con una economía que estaba empezando a reactivarse este año. Sin embargo, el número que sale en junio, lo que nos dice es que ese efecto que nosotros los economistas le llamamos un efecto de una vez por todas, pues ya se diluyó y ahora lo que toca es a los motores de la economía empujar hacia adelante y lo que se está viendo es que no existen grandes motores de la economía para crecer, ¿no? Ujú. Ahora, el acumulado en el primer semestre es de 2.49%, con lo cual, Sí. para crecer o llegar a la meta que tiene el Ministerio de Economía de 3.1%, tendríamos que crecer más o menos 3 o un poco 3.7 por ahí. ¿Se va a poder lograr en este segundo semestre lo que no se logró en el primero? A ver, nosotros a raíz de este número hemos bajado nuestro estimado a 2.8 para todo el año y creo que hay un riesgo de que sea aún menor. Eh, si uno mira, por ejemplo, la demanda por electricidad, que es un indicador diario, y tenemos datos hasta el 17 de agosto, lo que muestra es que la economía de alguna manera ha ido en U, se desaceleró fuertemente en junio y después ha empezado a ganar un poquito de recuperación en julio y agosto, pero no es algo como para llegar al 3% que plantea el MEF y que plantea el Banco Central. Creo que lo que está bastante claro es que, como decimos nosotros, hay vientos en contra de la economía que están haciendo que la economía no crezca y después, como bien lo sabes y lo hemos dicho muchos economistas, es que ha habido un proceso de contrarreforma muy fuerte en los últimos años, a partir del año 2019. Ujú. Y un exceso también, ¿cree usted, de confianza por parte del Ejecutivo? Porque, claro, cuando crecimos en abril y en mayo, se anunció pues con bombos y platillos un avance de más del 5% en ambos meses, a pesar de que ya se sabía pues que era un efecto rebote, ¿no? Pero ¿cree usted que hubo ese exceso de confianza que hizo que quizá no se tomaran las medidas o acciones como para que cuando, el momento de que ya había que desacelerar no sea tan fuerte? Mira, yo creo que sí ha habido una complacencia por parte del Ejecutivo, ¿no? Eh, para empezar, hay un tema político del cual no nos podemos desligar. Estamos avanzando hacia las elecciones del 2026 y claramente conforme nos acercamos a ese evento, la gente pues empieza a tener más dudas si es que vamos a poder mantener la economía de los años 2000 al 2016 o si es que hemos entrado a otro periodo de crecimiento más bajo, a la antigua economía peruana de los años 80, ¿no? Entonces, el tema político está. Creo que esta relación que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues no ayuda para nada porque se están tomando una serie de medidas que lo único que hacen es que erosionan la poca institucionalidad que tenía el país y la institucionalidad para lo que sirve es precisamente para consensuar
y para avanzar en las reformas más fundamentales, ¿no? El otro tema que creo que también es muy importante es que tenemos una economía global que si bien estuvo muy fuerte al comienzo del año, pues está mostrando señales de debilidad. Usted recuerda hace un par de semanas que hubo un famoso lunes negro en que se cayeron todas las bolsas del mundo porque salió un reporte de empleo de Estados Unidos más débil de lo esperado. Entonces, sí hay una preocupación también de la economía global que nos está afectando. Por ejemplo, para darle un ejemplo, es de que las exportaciones en volumen por primera vez cayeron en junio de este año, casi 1,9, después de haber crecido al 7%. El precio del cobre también se ha desplomado, casi más del 20%, y eso obviamente nos afecta mucho a nosotros porque nosotros somos una economía muy integrada a la economía internacional. Ujú. Antes de hablar del tema minero, porque también me interesa debido a que cayó el sector minero en junio a su nivel, digamos, en un porcentaje tan bajo que no se veía desde hace más o menos 3 años, pero quería preguntarle sobre el tema de que usted mencionaba lo de las contrarreformas. Específicamente, por ejemplo, el retiro de las AFPs y el acceso a la CTS. Se esperaba que esto, digamos, tuviera un impacto en la economía y en el consumo. Lo de la CTS ya venía desde mayo, en el caso de las AFPs ya hay personas a las que se les ha depositado. Entonces, ¿no ha tenido entonces el impacto esperado en la economía, en los bolsillos de las personas? Sí, sí lo ha tenido. De hecho, nosotros tenemos un indicador mensual de consumo privado y al segundo trimestre ese indicador muestra un crecimiento de 2,9% después de haber crecido casi al 1% el trimestre anterior. Y si uno mira, estamos en el proceso de hacer los números, pero si uno mira cuánto dinero han salido de los fondos de las AFPs, de mayo a junio han salido 4.000 millones. Esto es casi 2% del PBI. CTS todavía no tenemos el número afinado, pero es una cantidad también similar. Y de hecho, si no hubiese sido por el impacto de estos retiros, probablemente la economía hubiese estado en rojo en el mes de junio, ¿no? Pero entonces podrían decir incluso los mismos congresistas que utilizaban esto de argumento para decir pues que el retiro es una forma de ayudar a la economía, podrían decir, bueno, fue nuestra contribución, se podría tomar así, podría decirse, en cierta forma fue bueno. No, porque si, por ejemplo, uno mira el reporte de empleo que también salió el día de ayer, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra que cada vez menos trabajadores están dispuestos a salir a buscar trabajo, cerca de 200.000. El desempleo ha aumentado, la mayor informalidad es dentro de los jóvenes, y después de que los ingresos pues no se han mantenido. Entonces, ¿por qué es importante esto en las pensiones? Porque un sistema de pensiones, ¿qué es lo que hace? Al nosotros tener un sistema de pensiones, la gente mayor como yo, pues nos retiramos con nuestra pensión y le damos el espacio a los jóvenes que son los más productivos a tasas de salarios más bajas y pueden ingresar al mercado laboral. Esa gente no está ingresando al mercado laboral, ¿no? Y la mayor preocupación es de que la informalidad, sobre todo rural, sigue en aumento a pesar de tener esta pequeña recuperación de la economía. Entonces, los mecanismos, los incentivos, esta institucionalidad del que le hablaba, que permite que haya una rotación en el mercado laboral y que la economía empiece a ganar productividad conforme los más jóvenes entran al mercado laboral, pues no se está dando y eso pues tiene un efecto contraproducente en el largo plazo, ¿no? Ujú. Y esta El informalidad efecto entonces. de las AFPs nuevamente es un efecto de una vez por todas. En junio, si bien tuvimos estos 4.000 millones, pues en la segunda mitad del año no vamos a tener ese impulso y la economía nuevamente se va a acelerar, ¿no? Ujú.
Y la informalidad incluso afecta mucho más a los jóvenes y a las micro y pequeñas empresas y es increíble que ahora se esté hablando, por ejemplo, de la remuneración mínima vital cuando, y de una, justificando por una recuperación de la economía, pero que no se da por completo, ¿no? ¿Cree usted que con estas cifras de junio y con los datos de informalidad que tenemos, eh, es suficiente como para decir todavía no es el momento, quizá el próximo año? Es que, a ver, nuevamente seguimos jugando un poco al populismo y pensamos que medidas como la remuneración mínima va a tener un gran efecto en la economía. Podría tener un efecto, obviamente, sobre los asalariados, que es menos del 20% de la población laboral. Lo que no tenemos es que no tenemos una política de formalización. Nosotros la planteamos en el 2016, nada de eso se hizo. Y por ejemplo, cuando nuevamente uno ve dónde es que se están perdiendo los puestos de trabajo, se están perdiendo en la pequeña y mediana empresa. Hay una gran crisis en la pequeña y mediana empresa que tiene los niveles más altos de empleo, de subempleo, y eso se va a trasladar, pues, eventualmente en desempleo y en mayor deterioro económico hacia futuro. Entonces, no debemos de tapar el sol con un dedo, debemos de hacer una política que busque la formalización y que busque la integración, sobre todo de los jóvenes, a la fuerza laboral, ¿no? Ujú. Ahora, yendo al tema minero, usted mencionaba que efectivamente Perú se ve afectado también por factores externos como el precio del cobre que ha bajado. Pero no solo el precio del cobre, ¿no? Según datos que da ayer, bueno, que da el día, el último 15 de agosto, el INEI, en la producción minera y de hidrocarburos cayó 7.47%, entre ellos, bueno, entre ellos por la menor producción de minerales como el zinc, hierro y el cobre. ¿Qué hacer? Porque la producción minera venía bien, ¿no? O sea, estaba creciendo, quizás no a ritmos de 2 dígitos, pero sí con indicadores, digamos, que entusiasmaban. Pero ya no tenemos proyectos grandes como Quellaveco, y a pesar de que se habla del impulso a la cartera de proyectos, todavía no se ve nada concreto. ¿Qué tiene que hacer el gobierno en este caso específico? A ver, nosotros tenemos un reporte minero que es interesante, se lo vamos a pasar. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Decimos que usualmente hay un ciclo, mejor dicho, hay dos ciclos, el ciclo de producción y el ciclo de inversión. Entonces, conforme las minas que invirtieron años atrás, como Quellaveco, llegan a su máxima producción, si es que ese ciclo de producción no viene acompañado de un ciclo positivo de inversión, entonces vamos a llegar al pico de producción y no vamos a poder continuar creciendo la producción minera. Entonces lo que ha pasado es que los nuevos proyectos mineros que debieron de salir, pues no han salido y hemos agotado nuestra capacidad de producción en un momento en que tenemos condiciones internacionales o tuvimos condiciones internacionales muy positivas, precio del cobre muy alto y lo que nos están planteando es, nos están planteando que algunas minas como Tía María salgan, pero claramente Tía María va a empezar a funcionar en el año 2027 a 29, Claro. y la pregunta es qué vamos a hacer hasta ese entonces. Yo creo que el gobierno en ese sentido ha perdido la oportunidad de sacar muchos de estos proyectos mineros. Se ha enterrado un poco en su propio laberinto, y no ha llegado a acuerdos con las comunidades, con los grupos medioambientalistas para sacar de manera correcta nuestros grandes proyectos mineros y tenemos muchos proyectos mineros, ¿no? Ujú. Si usted tuviera que hacer un balance económico de este gobierno desde que empezó, no solo con el ministro Arista, sino también con el ministro Contreras, hasta la fecha que nos ha llevado de repente a todavía no recuperarnos por completo, porque hay sectores como por ejemplo el de turismo que todavía no logra alcanzar cifras prepandemia. ¿Cuál sería? O sea, ¿qué ha faltado? De repente el gobierno, como usted decía, no ha hecho lo que tenía que hacer y ha aceptado todo lo que el Congreso le ha dicho. Eh, ¿Y qué se puede hacer en este poco o mucho tiempo que le queda?
A ver, en opinión es un gobierno como paralizado, ¿no? Es un gobierno que entró en el famoso diciembre, cuando hizo el golpe el expresidente Castillo, pero pareciera que se hubiesen contentado con llenar los puestos públicos Ujú, y mantenerse en el gobierno. Pero cuando uno entra al gobierno, uno tiene que tener una cierta guía de qué es lo que va a hacer en el gobierno, cuál es ese plan de corto plazo, el de mediano plazo, el de largo plazo, cuáles son las fuerzas que van a estimular la economía, cómo voy a ayudar a mejorar la distribución del ingreso. O sea, uno tiene que tener una cierta guía, una cierta brújula, ¿no? Me da la impresión de que el gabinete son una serie de ministros que están más preocupados de defenderse en el cargo que hacer algo positivo por el país, ¿no? Entonces, en la medida en que no tengan un plan bien articulado y una ejecución buena, pues es difícil ver que la economía crezca. El mejor ejemplo, por ejemplo, es la obra pública. ujú. La presidenta ha salido, ha planteado el famoso Ministerio de Infraestructura. ¿Qué es lo que pasó en junio? La obra pública creció en 4% en términos reales. Crecía al 14 y crecía cerca de ciento y pico en el primer trimestre. Se desaceleró. Entonces, la único instrumento que ellos tienen para estimular la economía, pues también lo perdieron, ¿no? Y me parece que están paralizados producto del impasse político que tienen, ¿no? ¿Y este Ministerio de Infraestructura cree que pueda ayudar a revertir esta situación o va a ser uno más, digamos, de los que se tienen ahora? A ver, mire, la forma en que se ha planteado es muy extraño, Ujú, porque tú no haces un ministerio de infraestructura que va a absorber más o menos el 50% de la obra pública, pero a la misma vez mantienes el presupuesto de los otros ministerios. O sea, lo lógico hubiese sido que voy a formar un ministerio de infraestructura, lo voy haciendo poco a poco, podría haber captado, pues, provías nacionales y provías descentralizadas, pero ¿qué es lo que sucede? Que las 13 entidades que van a formar parte de este Ministerio de Infraestructura son entidades que tienen una ejecución de cerca del 90%. Si por razones de recambios y reacomodos en los ministerios, estas 13 entidades ejecutan el 50%, pues la economía se nos cae. No solamente eso, sino que la propia Contraloría ha hecho un estudio del nivel de corrupción de estas 13 entidades y muestra que de las 13, solamente dos tienen poca corrupción. Entonces, quien planteó esta idea de hacer el Ministerio de Infraestructura pensó que, nuevamente, que se podía dar un gran anuncio rimbombante el 28 de julio y de que todos íbamos a saltar en una pata y decir, bueno, qué buena idea, ¿no? Pero lo importante, como se dice en buen castellano, está en la letra chica y la letra chica pues no estuvo ahí. ujú. Para terminar, una duda. Usted mencionaba que han modificado su proyección de crecimiento para este año a 2,8. ¿Cuánto era antes y si esta proyección tiene un sesgo a la baja o al alza? Mire, teníamos 3%, y lo hemos bajado de 3% a 2,8 para este año, pero mantenemos el 3% en el 25 y el 26. Como estamos redondeando la entrevista, creo que hay algo positivo que creo que es importante tomar ventaja, y es el hecho de la inauguración de los 8 puertos que vamos a tener. Yo creo que al gobierno esto casi le cae como manada del cielo. Es algo que ellos no habían pensado que iba a suceder, lo ha hecho el sector privado. Y yo creo que es momento en que el gobierno se concentre en, por ejemplo, implementar y hacer las obras viales que necesitan hacer para integrar estos 8 puertos, integrar, por ejemplo, integrar a Ecuador, integrar a Colombia, a Chile, y ojalá pudiésemos también atraer parte de la carga que viene de Brasil. Es una gran oportunidad. Si lo hacemos bien, podríamos crecer en el año 2026-27 al 5%.
y podríamos convertirnos en lo que se llama el nearshoring en el sur del Pacífico, porque muchas de las empresas que van a venir al Perú son empresas asiáticas. Podríamos convencer a que parte de la producción asiática de alta tecnología que se hace hoy día en Asia y que demora mucho en transportarse al Perú, se empiece a asentar en nuestros desiertos y utilizar esa base para exportar hacia Estados Unidos. Yo creo que hay que tener una visión de largo plazo para poder implementar estas ideas y me parece que el gobierno se debería de convocar a gente que lo ayude a pensar en estas ideas, ¿no? Convocar al privado en ese caso, porque de lo Yo, contrario podríamos ir a China y hablar de si hay chifas, ¿no? a ver, seamos muy sinceros, o sea, si bien China es nuestro principal socio comercial, no es donde está nuestro futuro está en el norte y en Europa. Por eso yo digo que lo interesante es atraer a las empresas asiáticas que exportan hoy día a Estados Unidos telecomunicaciones, todo tipo de alta tecnología para que produzcan en nuestro país y para que exporten a Estados Unidos. Nosotros tenemos una posición privilegiada, somos el único país que tiene tantos tratados de libre comercio y estas industrias podrían entrar con nuestros tratados hacia Estados Unidos y como país necesitamos balancear mejor nuestra exposición a China y a Estados Unidos. Nosotros no vamos a ser un apéndice del Partido Comunista Chino. Nosotros lo que vamos a hacer es una economía de libre mercado y para eso claramente hay que convocar al sector privado, ¿no? Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Alfredo Torne, por su explicación y su análisis de lo que está sucediendo en nuestra economía. Gracias, Fabiana. Gracias por la entrevista y un fuerte abrazo. Hasta una próxima oportunidad. Bien, amigos de Perú 21, no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.peru21.p. Hasta la próxima.